Perfecto, ahí estamos grabando. Ahí vamos. Bien, perfecto. Ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Última vez que lo pido y ya comenzamos. Sí, sí. Se ve perfecto. Bien, bárbaro. Perfecto, chicos. Bueno, antes de empezar con este contenido técnico, sí, como les dije antes, vamos a hablar de mi experiencia laboral, de ser abogada laboralista, que en esta época lo que están intentando hacer es que no nos dediquemos al Se está derecho entrecortando. laboral. Entonces, celebro esta reunión, que haya tantos colegas conectados, No se que entiende haya nada, se entrecorta un tantas montón. personas conectadas. Se No se desco- escucha, doctora. sí, se me desconectó de nuevo. Espero que podamos seguir avanzando. Si se llega a desconectar de nuevo, pues el internet de la oficina. Cualquier cosa, le Igual daré mientras datos. estabas Sí. hablando no se escuchó nada. No se escuchaba, ahí me escuchan. Ahora sí, Sí, ahí te perfecto. escuchamos, pero Ah, hoy no se escuchó nada. ah, 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 a ver, vamos a. Ok. ¿Me escuchan? ¿Ahí me están escuchando? Sí, pero se corta también bastante. Muy, muy entrecortado. Bueno, a ver, deme un segundo que le voy a dar. A ver si podemos Ahora mejorar se con está los. escuchando bien. Sí, bueno, cualquier cosa me avisan. Sí, porque yo el chat no lo veo, así que vos alguien se desactiva el micrófono y me avisa, por favor, que no se escucha y cambio los datos a ver si le doy datos desde el teléfono. Bueno, vamos, vamos avanzando. Espero que esto funcione, que funcione hoy en Internet. Bueno, nada, esto les decía, como celebro que nos juntemos a hablar de los derechos para que los podamos conocer con mayor profundidad y que esto nos lleve a una mejor defensa de nuestros clientes eh, y las personas que acompañamos y a su vez las personas que afectar la vida diaria y cotidiana. No quiero dejar de mencionar la fecha en la que estamos, sí, ayer fue el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, hoy es una jornada de lucha, hoy hay paro de las mujeres a nivel nacional, aquellas obviamente que pueden parar y ejercer ese derecho de huelga, que claramente estamos en una época donde se ve Se entrecorta, doctora, es afectado imposible escucharla y bien. de consideración hacia la mujer trabajadora. Esto es, no se extendió. Ruido, un desastre. A ver si se puede mejorar. Ay, qué pena. Dame un segundo que voy a conectar con el. A mejorar la velocidad. Sí, a ver si puedo conectarlo con el. A ver, ahí cómo me escuchan. Bien. Bien. ¿Se escu- ¿Sí? Bueno, ahí estamos con los datos del teléfono. Vamos a ver si. Voy a volver a compartir. Y denme un segundo que vamos a lo importante, que es la gente que está en el Zoom. Y voy a dejar de transmitir en TikTok.
Bueno, espero que aguanten los, los datos. Bien, bueno, esto no quiero dejar de mencionarlo. La reforma laboral no tuvo ningún tipo de consideración para con las mujeres trabajadoras, ¿sí? Eh, no se ampliaron las licencias que quienes son madres o estuvieron acompañando a personas gestantes. Sabemos que los 3 meses de licencia son claramente insuficientes. No hace ningún tipo de mención, como sí ocurre en Brasil, que se extendió la licencia a los padres. Hoy en día la ley contra el trabajo es de 2 días y sigue siendo de 2 días. Eh, no regula el teletrabajo, que es una herramienta que muchas personas, en este caso mujeres, madres, utilizamos para poder a su vez tener las tareas de cuidado. No solo que no lo reforma, sino que elimina, eso vamos a ver una parte específica de las eliminaciones de esta reforma, elimina la ley de teletrabajo. Eh, bueno, no regula los cuidados prenatales que son tan necesarios y queda esto a merced nuevamente de las licencias por enfermedad. Introduce el salario dinámico, sí, que lo vamos a ver en detalle, que esto afecta claramente a las mujeres trabajadoras porque elimina un principio fundamental del derecho laboral que teníamos hasta esta reforma, que era igual tarea por igual remuneración. Eh, las reformas laborales suelen presentarse como neutras, ¿sí? Pero el mercado de trabajo no es neutro. Está profundamente atravesado por las desigualdades, en este caso entre trabajador y empleador. Y cuando una reforma laboral no atiende a esas desigualdades, lo único que hace es profundizarlas. Con este preámbulo vamos a ir comenzando a ver en detalle, ¿sí?, aquellas reformas de la ley de contrato de trabajo. Específicamente vamos a ver las que afectan al contrato individual. ¿Sí? Para lo que es el derecho colectivo, estoy conversando con algunos colegas especialistas en la materia para que podamos hacer una conversación específica y gente que se dedique actualmente al derecho colectivo de trabajo. ¿Venimos bien con el audio hasta ahí? Sí, doctora. Buenísimo. Gracias. Bueno, lo primero, cuando entra en vigencia, sí, ya tenemos la ley. Esto fue publicada el viernes, el 6 de marzo, y la ley específicamente dice, salvo disposición en contrario, los artículos de la presente ley entrarán a vigencia a partir de su publicación. Tenemos que recordar acá que la mayoría de las leyes establecen esto y si no establece un plazo específico, lo que se regula es que empieza a regir a partir del 8.º día de su publicación. En este caso es a partir de esta fecha. ¿Por qué dice salvo disposición en contrario? Porque vamos a ver que hay algunas reformas específicas que van a esperar su reglamentación o que establece la aplicación a partir de una fecha específica. Por ejemplo, el Fondo de Asistencia Laboral, que va a empezar a regir a partir del mes de junio de este año. Esto a nivel general, para que se entienda, las leyes, la gran mayoría de las veces, establecen, requieren una reglamentación. Esto yo siempre doy un caso concreto que es la ley de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Bueno, esta ley establecía cosas de manera abstracta que uno lo leía y era maravilloso, pero en lo concreto no había políticas que aplicaran a esa normativa. Bueno, la reglamentación de esa ley tardó un montón de tiempo en salir y acá pasa lo mismo, o sea, hay determinadas normas que sí o sí van a necesitar de esta reglamentación que también se hace el procedimiento por Congreso. ¿A quiénes le aplica esta reforma? Y ya arrancamos a debatir, ¿sí? En principio va a aplicar, voy a pedir, a ver si lo puedo silenciar, bien, va a aplicar a contratos y vínculos laborales vigentes actualmente. En algunas determinadas normas, porque por ejemplo, si actualmente una persona está trabajando, tiene 10 años de antigüedad y tiene que coordinar las vacaciones, bueno, ya le va a empezar a aplicar esta nueva normativa. Si una persona hoy es despedida, le va a aplicar el nuevo cálculo de las indemnizaciones porque se modifica la base y todas cuestiones que vamos a ir viendo. A los nuevos contratos laborales, por supuesto,
A los juicios en curso, y acá voy a abrir un paréntesis, quizás un poco técnico para los letrados que están conectados. Acá yo lo que voy a recomendar, y que obviamente lo estoy haciendo en todos los casos que ya están judicializados, es hacer presentaciones judiciales ya poniéndose antemano, ¿sí? Pidiendo la inaplicabilidad de esta normativa a los juicios en curso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento del despido, al momento del ciclo, al momento de iniciar la demanda, teníamos otra normativa, ¿sí? Al momento del conflicto, al momento de la rescisión del contrato, aplicaba otra normativa. Entonces, por ejemplo, una de las reformas que trae esta ley es la modificación de los intereses, ¿sí? Que lo vamos a ver en detalle más adelante, pero que afecta completamente a los juicios laborales que ya están iniciados. Entonces, si aplican esa normativa, es realmente un problema y la persona que inició juicio hace 5 años, porque sabemos lo que la justicia en general tarda, ya sea provincia, nación, federal, lo que sea, tarda un montón. eh, Esos trabajadores, el crédito de esos trabajadores y por supuesto el crédito de los honorarios profesionales se va a ver terriblemente afectado. Entonces, hay una afectación constitucional al derecho de la propiedad, hay una afectación constitucional a los derechos del trabajo y en función de eso yo lo que les voy a recomendar a los colegas que están conectados es que las causas que ya tienen iniciadas judicialmente presenten estos escritos judiciales pidiendo la inaplicabilidad de esta nueva ley, ¿sí? Bueno, como decía antes, hay ciertos puntos específicos de la reforma, como es el Fondo SS laboral, que es Fondo en realidad de asistencia laboral, que van a requerir reglamentaciones adicionales, ¿sí? Porque no establece de qué manera se aplica, explica todo en abstracto. Entonces, hay cuestiones que hoy, e incluso en esta conversación que vamos a tener, no las vamos a poder saldar, ¿sí? Va a haber un debate jurisprudencial en un montón de circunstancias. Yo acá marqué uno que uno va leyendo la reforma y se va preguntando, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con las modalidades contractuales ya establecidas? ¿Qué pasa con los convenios colectivos de trabajo? ¿Sí? Los convenios colectivos de trabajo que establecen mejoras a la antigua ley de contrato de trabajo, ya hoy antigua, y que esta ley viene a retrotraer estos derechos. ¿Qué pasa con esta reforma? ¿Se aplica o no se aplica? ¿Qué pasa con el derecho al trabajador a aplicar la norma más favorable? ¿Qué pasó con este principio? Bueno, estas son todas cuestiones que vamos a tener que salir a debatir en la instancia judicial. Entonces, al contrario de lo que dicen de la industria del juicio y demás, vamos a estar judicializando un montón de cuestiones que antes no se judicializaba. Porque antes, cuando teníamos una norma que se debatía si se aplicaba o no a favor del trabajador, era sencillo, teníamos el principio rector, norma más favorable al trabajador. Se aplica, entonces en ese caso directamente aplicábamos esa norma. Bueno, hoy esto está completamente debatido y va a ser la instancia judicial la que va a saldar, ¿sí? Estas cuestiones que, por supuesto, en el medio está el traspaso, en el caso del foro federal, las normas, la justicia nacional, el traspaso a la ciudad. Y bueno, la perspectiva de los jueces de ciudad, más allá de que no son laboralistas, no son los mismos, se eliminan 30 juzgados. Ah, digamos, estamos metidos en un quilombo, para que sepamos. Entre la reforma, lo que aplica, lo que no aplica y lo que vamos a debatir en la instancia judicial, va a ser un problema y va a existir una nueva construcción judicial a partir de ahora, ¿sí? Que esto ya pasó con la reforma anterior, ¿sí? Con la ley bases. O sea, con la ley bases se eliminan dos normas fundamentales, que es la 25323 y la 24013, que son las normas que establecen las multas ante el deficiente o falta de registro de los trabajadores. Hoy en día, tener un trabajador registrado y no registrado al empleador económicamente le da exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de sanción. ¿Qué hacemos los abogados? Pedimos la inconstitucionalidad de esa ley bases y a su vez el reclamo de daños y perjuicios de los daños causados por ejemplo, no tener los aportes de una obra social, de no tener los aportes de la jubilación. Los jueces, muy cagones, a mi forma de ver, no declaran la inconstitucionalidad de la ley bases, sino que lo que hacen es dar los daños
y el monto que dan con los daños es lo mismo que daban la multa. Entonces los empleadores al principio todos aplaudían, dijeron, vamos, sacaron las multas. Cuando empezaron a ver todas esas jurisprudencias, todas esas sentencias, lo que ocurrió es que se volvieron a sentar en los seclos a negociar porque dijeron, bueno, acá por más que no tengamos las multas, me van a condenar igual a los daños causados por tener a una persona sin registrar, o por lo menos está el riesgo. ¿Sí? No lo tienen tan asegurado. Entonces, cuando salió la ley base, nos presentábamos a los seclos, la instancia de negociación previa en lo que es el ámbito de capital federal, y las empresas no se presentaban, ofrecían 2 mangos. Cuando empiezan a salir estos juicios, se empiezan a presentar, empiezan a negociar nuevamente. Bueno, yo creo que acá va a pasar algo parecido, salvo que la justicia no dé la espalda, que también puede llegar a suceder. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con el detalle. Acá la presentación es también una ayuda a memoria, porque obviamente no recuerdo la reforma de memoria, y fui anotando algunas cosas que eliminaba, que modificaba y que para mí eran importantes. ¿Sí? Bien. Artículo 20, gratuidad del proceso laboral y plus petición inexcusable. ¿Sí? El artículo 20 antiguamente establecía la gratuidad en todo el proceso y respecto a las costas se establecía el principio general que viene del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial que quien pierde paga. ¿Sí? Bueno, acá aparece la regulación de la plus petición inexcusable. Este nombre tan difícil de pronunciar, pero pasándolo a criollo es, si reclamas de más, si te haces el vivo como abogado, te condenan en costas. ¿Sí? Esa era como la antigua traducción. ¿Sí? Por ejemplo, teníamos una causa laboral con un par de injurias y hay abogados, porque esto existe, se alimentan horas extras, se alimentan injurias y se agranda la causa, se agranda esa indemnización. Bueno, eso se entiende como plus petición inexcusable. ¿Qué es lo que regula ahora? Es la sobreestimulación de los créditos reclamados, ¿sí? Cualquier cosa que vayas a pedir por demás, y esto nuevamente reitero, lo vamos a debatir jurisprudencialmente y ahí ver cómo aplican los jueces esta norma, pero cualquier cosa que se pida por demás, los jueces pueden condenar a plus petición inexcusable. Es decir, que las costas pueden ser soportadas por el trabajador y atento acá que esto no pasa en ningún otro ámbito, por el profesional actuante. Es decir, no solo que no vamos a cobrar honorarios, sino que vamos a tener que pagar las costas de los procesos. O sea, fíjense, al grado que llega esta reforma, lo que intenta de perseguir a los abogados laboralistas para que tengamos temor de defender a los trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? Y como pongo acá al final, que es la pregunta, pregunto, ¿de qué lado van a estar de la vereda los jueces? ¿Sí? Si van a sentenciar a los abogados a pagar las costas. Y acá, ojo, porque no es solo la pluspetición de la sobreestimulación de los créditos y lo que pidamos, digamos, lo que se pida, lo que se reclame de más, sino que también estamos frente a planteos como el que dije antes. ¿Qué pasa cuando pedimos la inconstitucionalidad de la ley bases y que se aplique, por ejemplo, la multa de la ley 24.013 que establece la multa por ejemplo, una persona que estaba completamente negro y que no estaba sin registrar? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, nos condenarán a costas si es que no ganamos, digamos, esa inconstitucionalidad. Es una pregunta que no tenemos respuesta, pero vemos claramente que el artículo borra el principio esencial que era antes de la gratuidad en el proceso laboral y aplica esta plus petición inexcusable. ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente. Hay 100 participantes. Yo creo que el Zoom, pagué a propósito del Zoom para que haya más participantes. Creo que lo ha limitado. Pero bueno, va a quedar grabada la clase y la vamos a estar publicando. Podemos pasar. A ver, para que no me fui para atrás. Bien, perfecto. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Puede abrir el micrófono para que podamos debatir lo que venimos viendo hasta acá y si no, vamos a avanzar con subcontratación y delegación.
Doctora, sí, tengo una consulta. Mi nombre es Priscila Vargas Terrell, yo soy licenciada en Recursos Humanos y bueno, estoy en Mucho esta gusto. charla porque obviamente me interesa ampliar mi margen de conocimiento y actualizarme. Le hago una consulta, bueno, yo llevando el área adelante, tengo varios intercambios de cartas de documento en estos momentos donde estamos finalizando relaciones laborales y demás. También justo estamos haciendo un cambio hasta de estudios jurídicos y demás en la empresa, pero bueno, quería saber si un empleado que ya me dice que inició acciones legales, pero la empresa no llegó nada, ya le estaría aplicando esta ley o no. Bien, en principio, como dije antes, gracias Priscila por la participación en la pregunta. En principio, como dije antes, lo que establece la normativa es que aplica la ley, ¿sí? O sea, la ley va a aplicar para los juicios en trámite y para Pero es aquellos una sola juicios habitación. también que se han iniciado con anterioridad, ¿sí? Eh, Acá el debate va a estar en la justicia. Por ejemplo, Bien. el pago que lo vamos a ver en detalle, pero el pago de la indemnización de 12 cuotas. Bueno, o sea, el juicio que se inicia hoy capaz que se resuelve a sentencia dentro de 5 años. Y sí, esa normativa se va a aplicar a ese juicio en curso. Bien, yo creo que el debate y ahí, digamos, el rol también y el trabajo que vos haces, Priscila, va a estar en las cuestiones más diarias. ¿Qué pasa con las vacaciones que ya estaban acordadas? ¿Qué pasa con las horas extras? ¿Cómo se va a regular esto? ¿Cómo se va a acordar? Los empleadores se van a tener que sentar con cada trabajador, va a haber una imposición. Digo, eso, el detalle de más de las cuestiones diarias de la vida del trabajador, es lo más complicado de manejar en este caso, vos como trabajadora de recursos humanos y como otros tantos trabajadores y trabajadoras que trabajan en esa área, ¿sí? Porque hay una incertidumbre por más que aplique la norma. Así que bueno, Priscila, espero haber respondido tu consulta. Doctora, ¿le puedo hacer una Sí, muchas pregunta? gracias. Sí, Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Yo lo Buen que le día. quiero preguntar es, tengo un juicio en cámara y entró nuevamente por una aclaratoria. ¿Ese juicio se entiende que ya tiene sentencia firme o todavía no? En realidad no tiene sentencia firme. Si está en cámara, no tiene Por sentencia firme. una Por más que esté con la aclaratoria. aclaratoria, depende qué punto estés aclarando. Porque, por ejemplo, si estás te solicitando la Estoy aclaración aclarando respecto, respecto de los intereses, claro, si iban desde, no, no, si la fecha a tomar era desde la fecha de notificación de demanda o de entrada en vigencia del Código Civil, porque es un juicio viejísimo. viejísimo, claro. Por eso, A ver, entonces, respecto a los intereses, antiguamente lo que pasaba era juicios así tan largos, nosotros los abogados, 3% yo por lo menos me representa. quería matar, me tenía que armar toda la tabla con las diferentes resoluciones de la Cámara e ir calculando cada interés por periodo. Yo creo que va a aplicar de esa manera, ¿sí? En este caso, cuando hay una sentencia de primera y cuando hay una sentencia de Cámara. Pero desde la fecha de ahora, ¿sí? Desde el viernes que se reguló esta ley, hasta que efectivamente lo ejecutes, ahí te va a explicar el IPC más 3%. Lo anterior Eso lo podés, lo aplicaron así, salió así la sentencia de ya Cámara. salió así, claro. Pero el tema es desde cuándo tomo para la capitalización, desde la fecha de la Claro, notificación o desde la fecha claro. de la en vigencia del código. Por Sí, eso. sí. O sea, esta norma en general se va a aplicar respecto a los intereses, probablemente tengas que debatir eso, ¿sí? Igual vamos a ver más adelante específicamente los intereses y ahí volvemos a esta cuestión porque es algo que va a pasar y o sea, vamos a tener un sinfín de parámetros para ir analizando, Ahí sentencia te en lo envié, cámara, fíjate, sentencia en primera intenta entrar instancia, por el link más ¿sí? grande. Bien. Bueno, Doctora, Sofía, muchas gracias. Vamos avanzando con este tema y después sumamos, sí, a la parte de intereses. Bien. Bien, subcontratación y delegación, ¿sí? Acá es tremendo lo que hace, y esto en general en los medios de comunicación, en las exposiciones, no he visto. Uy, se me bajó. Ah, no, se me fue para atrás. Ahí está. No he visto mucha explicación al respecto, ¿sí?
Subcontratación y delegación. Lo voy a pasar en criollo. Coto, supermercado, subcontrata y delega el trabajo de limpieza. ¿Sí? Subcontrata y delega el trabajo de seguridad. Son dos ejemplos clásicos, ¿sí? De la llamada terciarización de las tareas. Bien, ¿qué es lo que pasaba antes? El principal era responsable por el cumplimiento de las normas laborales de esta tercer empresa, ¿sí? Esta terciaria, la segunda empresa terciaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Coto, trabajo de limpieza, terciariza ese servicio. Si esta empresa no tenía al trabajador registrado correctamente, se demandaba a la empresa terciaria y al principal como solidariamente responsable. Bien, ¿qué es lo que viene a modificar este artículo? Arriba, la parte, entre comillas, en la que está citada, pero para no leer y aburrir, básicamente establece una serie de requisitos. Requisitos. Quill, no sé, DNI, nombre completo, número de cuenta bancaria, digamos, requisitos básicos. Y aclara que, en caso de cumplir esos requisitos, exime de responsabilidad a la empresa principal, que es lo que establece acá abajo, que es la parte que agrega. El cumplimiento del control de los requisitos referidos en este párrafo exime de total responsabilidad principal. Tampoco va a ser responsable el principal ante la falsedad de esa información. ¿Cuál es primero que lo que está pasando acá es que estamos eliminando la responsabilidad del empleador principal, que es aquella persona jurídica o persona física que se beneficia del trabajo de ese conjunto de trabajadores que se está tercerizando. Entonces, qué puede pasar? La tercerizada en general son empresas chicas, en general son empresas fantasmas que dependen principalmente de este empleador principal. Entonces, si acompaña una información falsa y dice que tiene registrado un trabajador, pero en realidad no lo tiene registrado, el principal no va a ser responsable. ¿Qué pasa si esta empresa tercerizada quiebra, desaparece, es fantasma? No existe responsabilidad para la empresa principal. Acá el único beneficiario son las grandes empresas. No hay otra. Porque aquellas empresas que tienen tal recaudo económico y tal estructura para tercerizar servicios son las grandes empresas. Sí, entonces no estamos hablando de un almacén que va a terciarizar, estamos hablando de las grandes empresas. Esto, por supuesto que es inconstitucional, ¿sí? Y cada norma, les voy a repetir lo mismo, que es inconstitucionalidad y que es inaplicable al régimen laboral que tenemos actualmente, ¿sí? ¿Hay alguna duda, consulta con esto? Digo, lo traté de hacer lo más sencillo posible, pero para que entiendas esto. Recomendación como abogada, yo voy a demandar igualmente al principal, voy a seguir demandando a los socios, o sea, voy a demandar a todo el mundo y voy a plantear esto, la inaplicabilidad de esta normativa y de esta reforma a la instancia judicial. Sí, o sea, no dejen, como vos, laboralistas, no dejen de demandar y de hacer el reclamo que corresponde. ¿Sí? Bien, avanzamos. Artículo 66. Facultad del empleador de modificar las modalidades de trabajo, ¿sí? El famoso y conocido ius variandi. Se modifica completamente, ¿sí? Porque elimina el concepto de ejercicio irracional de la facultad de modificar las condiciones laborales, ¿sí? Hay muchas reformas en esta ley que viene a traer, que son semánticas, pero que tienen mucha importancia. Eliminar el concepto de ejercicio irracional le da el pie para que el empleador pueda modificar las condiciones laborales a piacere. ¿Sí? Elimina el daño moral al trabajador. Es decir, lo que dice es, el ius variandi es la facultad del empleador de modificar las condiciones, las modalidades de trabajo de este trabajador. Antes decía, salvo que causen daño moral o material al trabajador. Fíjense que arriba está transcripto el artículo, dice, ni causen perjuicio material al trabajador. Se elimina el daño moral. El daño moral deja de existir para esta reforma. Por lo tanto, a un trabajador que le modifican la jornada laboral. Y como dije antes, imagínense
mujer, madre de niños, que tiene acomodada la escolarización, que la adaptación del jardín, que, bueno, llega el empleador y le dice, mira, a partir de ahora no vas a trabajar más de tarde, vas a trabajar de mañana. ¿Hay un Doctora, daño disculpe. material? Sí, perdón, ¿hay un daño material o hay un daño moral? Esto se va a discutir. Sí, No, no sé si Pamela, soy yo, pero no me está corriendo la filmina. No sé si soy solo yo o el ¿no estás power. viendo la pantalla? No, sí se No. ve, ¿eh? Sí, sí, Se yo ve Se la está veo. viendo perfecto, bien. Ah, entonces puede se ser ve que perfecto. sea, bien, puede ser que sea tuyo, Pamela. Ah, listo, perdón, gracias. No, no, Doctora, por favor. Sí, doctora, ¿qué tal? ¿qué tal? Acá con relación al artículo 66, era el 23 que modifica el 66 y en relación al ejemplo que acabo de dar Sí, de la mamá, de la mujer madre, sí. como un aporte que se me acaba de ocurrir, vio la nueva tendencia, la jurisprudencia que califica a las tareas de cuidado con valor económico. Sí, por supuesto. El tema es que volvemos otra vez. Esperen que voy a tratar de transmitir acá. Volvemos otra vez al debate judicial. Sí, Sí, o sea, es algo que por supuesto vamos a tener que plantear y que va a existir, sí, o sea, la comparación del Código Civil y Comercial, donde se valora económicamente la tarea de cuidado, que efectivamente hay un daño material, pero se elimina, al eliminar el concepto de daño moral, es como que establece una tabla del daño, ¿sí? A la modificación. Entonces le da más rienda suelta al empleador a modificar ¿sí? Las condiciones laborales. Ese es el gran problema. Y obviamente, insisto con lo que hablaba al principio, acá estamos en una situación de inequidad de poder. Entonces, el empleador se va a tener que encontrar mano a mano con, perdón, el trabajador se va a tener que encontrar mano a mano con el empleador a negociar estas cuestiones. Y eso es lo complicado, ¿sí? Eso es lo complicado. Y cuando traslademos esto a la instancia judicial, hay que ver si efectivamente, a ver, quienes ejercen la presión saben que en general reclamar el daño moral en las instancias de juicios laborales es muy complejo. Sí, es muy complejo. Hay que realmente probarlo, digamos, lleva otra carga de prueba, lleva otra dinámica. Pero antes teníamos este daño moral establecido en la normativa. Hoy no, hoy se eliminó. ¿Sí? Elimina también la acción sumarísima para retrotraer la condición alterada. Antes teníamos la opción de iniciar un juicio sumarísimo para modificar rápidamente este cambio de hora, cambio de jornada, cambio de, obviamente, salario, todas cuestiones que no se podían hacer. ¿Sí? Cambio de sucursal, esto pasa mucho con las empresas que tienen diferentes sucursales, por ejemplo, provincia de Buenos Aires y que lo mandan de una punta a otra. Bueno, hay un daño material, por supuesto, porque tenés mayor costo de viaje, pero lo más importante es el daño moral, que es el tiempo. La reforma laboral en general no valora el tiempo del trabajador. No lo valora en el trabajo, no lo valora en las horas extras, no lo valora como tiempo libre. Sí. Entonces, esta modificación es trascendental para la vida de los y las trabajadoras. Vamos a avanzar. Artículo 92 ter, contrato a tiempo parcial. Sí, todo este capítulo va a analizar el contrato a tiempo parcial, que básicamente lo licúa, licúa a la esencia del contrato a tiempo parcial, ¿sí? Lo que establecía antiguamente era que el contrato a tiempo parcial no podía superar las dos terceras partes de la jornada de la actividad, ¿sí? De cómo esté regulada esa jornada. Bueno, en caso de que superara, ¿sí? Estas dos terceras partes que generan las 30 horas, ya ahí uno como abogado demandaba por jornada completa. ¿Por qué? Porque tenía que cobrar la remuneración de jornada completa. Esto lo elimina. Elimina el derecho del trabajador o de la trabajadora a cobrar la remuneración correspondiente a la jornada completa si supera estas dos terceras partes. Por lo tanto, elimina la esencia principal de contrato a tiempo parcial. También elimina la imposibilidad que existía antes para los trabajadores de realizar horas extras. Es decir,
Si nosotros tenemos un contrato a tipo parcial porque la actividad así lo requiere, porque el trabajo y esa tarea así lo requiere, lo que sucedía era que obviamente no puedes hacer horas extras, porque si no estamos frente a una jornada a tiempo completo. Esto se eliminó. Lo que va a llevar es que los trabajadores van a estar registrados a 4 horas, pero en realidad van a ser 8. Y que estas horas suplementarias pueden entrar en el marco de banco de compensación de hora, que lo vamos a ver más adelante, que bueno, es como lo que más se escuchó de esta reforma. ¿Sí? Entonces, analicemos todo junto y pongamos todo sobre la misma mesa. Y lo que estamos haciendo es tener a un trabajador, con suerte si está registrado 4 horas, haciendo horas extras no pagas, y que le van a dar el tiempo de compensación de esas horas. ¿Sí? Lamentablemente, eh, es, eh, eh, es, eh, es muy complejo lo que estamos atravesando, queridos colegas y personas que están escuchando esta charla, ¿sí? Porque licúa los principios fundamentales del derecho del trabajo. Sí, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta respecto de este, digamos, contrato a tiempo parcial y esta modificación, si lo ven como, perdón, se fue por acá, si lo ven como yo lo estoy viendo, ¿sí? Avanzamos. Bien. Artículo 104, que esto va de la mano del artículo 105, ¿sí? Hay dos modificaciones, entiendo que en la filmina siguiente lo aclaro, pero acá pongo, es la forma de determinación de la remuneración, gran golpe al sector gastronómico y hay otros sectores también, el gastronómico que es como el que más común, que uno se ve en la cabeza, la propina, ¿sí? La modificación de la propina, pero tenemos el gastronómico, el hotelero, los playeros, ¿sí? De las estaciones de servicios. Acá establece cómo se determina la remuneración de los trabajadores y dice que en ningún caso las propinas podrán ser consideradas como remuneración, aun cuando por los usos y costumbres determinadas actividades sean habituales. Fíjense lo que decía antes. Antes decía los ingresos en concepto de propinas o recompensas integran la remuneración. Esto modifica todos los conceptos remunerativos, horas extras, aguinaldo, vacaciones y obviamente con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, todo lo que son las indemnizaciones laborales. Si ya no van a entrar las propinas dentro de esos rubros. Todo lo que yo les estoy explicando y lo que estamos conversando es el detalle estricto y las modificaciones que trajo esta reforma, ¿sí? Esto no quiere decir que es lo que se va a aplicar de manera directa en la instancia judicial, sino es algo que es lo que vamos a discutir, ¿sí? Pero bueno, esto, por ejemplo, en una instancia de negociación previa judicial va a afectar claramente, porque el cálculo que vamos a tener que hacer, señores colegas, es sin las vacaciones, sin los aguinaldos, sin eso que influye en la mejor remuneración normal y habitual, y en este caso van a entrar las propinas a jugar, ¿sí? Con lo cual, esto va a ser a discutir en instancia judicial, pero ya de por sí es todo a la baja, todo a la baja. Yo, sinceramente, más allá de mi posición frente a esta reforma como abogada laboralista, no encontré norma que favorezca eh, a los trabajadores. Sí. Artículo 104 bis, que también todo 104, 105, habla de esto de el tipo de pago que se puede hacer y cómo se pueden incorporar y cómo se puede pagar. El componente remunerativo que lo establece el 105, que para mí tendría que estar antes que el 104 bis para que se entienda bien, puede ser pagado en especies. Y acá viene esta parte del 104 bis. Son dinámicos, por lo cual todos los meses puede ser diferente.
Un mes te pueden pagar con parte de materia prima, otra parte de dólar y otra parte en pesos argentinos. Si establece que la forma de pago tiene que ser siempre por transferencia bancaria, se elimina la posibilidad de pagar en efectivo, ¿sí? Y acá, lo más importante que quiero buscar la parte para leerla acá, la incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizada por las partes, acuerdo, trabajador-empleador, o decisión individual del empleador. Esto es muy claro. O sea, el empleador puede venirte mes a mes con esta variabilidad y pagarte de la manera y en la forma que quiere con la frecuencia que ellas determinen, un mes sí, un mes no, 2 meses sí, 2 meses no, sin que puedan resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, el famoso derecho adquirido, ¿sí? La otra actividad, ni la costumbre, cualquiera fuera el tiempo transcurrido. Es decir, si durante un año te paga el salario por transferencia bancaria con un monto económico específico en pesos argentinos, no vas a poder decir, che, pero me pagaste un año así, no puedes venir mes a mes a variarme el salario, que se varía en la forma de pago y que puede ser en especie. Esto es lo más importante y es un problema. Y acá yo dejo la pregunta que me parece que va a ser trascendental. ¿Qué pasa con el principio constitucional de remuneración por igual tarea? Porque encima lo que aporta acá, que está más arriba, que dice, bueno, la variabilidad, considerando para ello tanto el mérito personal de trabajador como aspectos propios de la organización. Es decir, Pepe, vos que trabajaste mucho mejor y que te pones la camiseta de la empresa y bla, 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 empleado del mes, a vos te pago en pesos argentinos por transferencia bancaria, te pago el 2 del mes. A vos y mira, llévate esa mercadería que está por vencer. No hay una limitación. Antes teníamos el pago en especies, pero lo que existía era la limitación del 20%, ¿sí? Lo que se ponía como límite es que dentro de lo que es la totalidad de el pago del salario, solo el 20% se podía pagar en especie. Bien. Ahora no. Ahora se puede pagar todo el salario. Y recalquemos esto, por decisión unilateral del empleador. Más allá de que por acuerdo de empresa, acuerdo de rama, si el sindicato se sienta a negociar y hace un excelente acuerdo, esta ley le da la facultad al empleador de agarrar y venir y decir, muchachos, este mes te pago como yo quiero. Y la ley lo está avalando. Eso es lo que tenemos en nuestra reforma, que reitero, creo que son cosas que no se han eh, puesto sobre la mesa al momento del debate, o por lo menos eh, a nivel público, ¿sí? ¿Alguna consulta respecto digamos, a la conjunción de estos artículos 104, 104 bis y 105? Si alguien quiere habilitarse el micrófono y conversar al respecto, lo habilitamos. Si no, seguimos, avanzamos, venimos Yo bien tengo de una tiempo. consulta Sí. acá. ¿Qué tal? Buen día. La duda Ahí te que veo, a mí se Estefanía, me ¿cómo estás? presenta es ¿cuál puede ser la defensa en este caso? ¿El planteo de inconstitucionalidad nada más? Sí, a ver, la regla fundamental de igual tarea por igual remuneración está regulado o sea, por la Organización Internacional del Trabajo, a la cual recordemos principios constitucionales, artículos 75 y inciso 22 de nuestra Constitución, que estamos adheridos a estos tratados y que tienen jerarquía constitucional. El planteo fundamentalmente es ese. El problema acá, que es lo que yo siempre digo a las personas, los clientes, las personas que acompañamos, es ¿qué pasa cuando tenemos una consulta con el cliente? Y viene y te dice, che, el problema que estoy teniendo es que un mes me pagan con mercadería y me dan 200 lucas y al mes siguiente me pagan todo el salario y me lo pagan a destiempo y lamentablemente la respuesta que vamos a tener ante estos trabajadores es, intimamos, te consideras despedido ante la negativa, ante el rechazo
y a vía judicial, y con suerte, si tenemos unos juicios progres, dentro de 5 o 6 años vas a estar cobrando una indemnización con unos intereses paupérrimos. Entonces, el Pero, problema también, más allá de los planteos judiciales, es cómo resolvemos como letrados, cómo acompañamos a las personas que defendemos. ¿Sí? Ahí va a estar la discusión. ¿Qué herramientas nos quita esta ley? Como es que antes teníamos la limitación del 20%. Antes estaba limitado al 20% digamos, esta parte dinámica, este pago de especies, y uno podría no solo iniciar la instancia judicial, sino que en la instancia judicial pedir un embargo preventivo por la parte remunerativa que no se había cobrado. Hoy eso, yo entiendo que nos la han eliminado como posibilidad, porque vamos a tener que ir a una sentencia, a una declaración de inconstitucionalidad para el caso concreto. Porque aparte recordemos que en nuestro derecho argentino las declaraciones de inconstitucionalidad son para los casos concretos, no son erga omnes, no es que aplica para todos. Entonces, caso por caso vamos a tener que judicializar lo que querían eliminar la industria del juicio. Como estamos viendo, vamos a tener que llevar todo a instancia judicial, obviamente con lo que todo esto conlleva tanto a trabajo. Y no olvidemos el primer artículo que vimos en la conversación de la modificación del principio de gratuidad del artículo 20. ¿Qué pasa si nosotros planteamos esto, pedimos la inconstitucionalidad? ¿Podremos realmente ser condenados los abogados a pagar las costas? Los trabajadores van a pagar las costas cuando lo que van a estar reclamando es que se le pague el salario por el trabajo que está haciendo. Cuando va a tener un compañero al lado que le van a pagar por ejemplo, con mercadería y a otros le Yo- van a pagar con pero salario. te hago una consulta, Perdón. porque por lo que yo Sí, leí Cecilia. es solamente con el tema de los componentes distributivos. ¿No protege el salario del trabajador en cuanto a que tiene que ser abonado por dinero, en Sí, dinero por transferencia? lo que pasa que ese salario que está protegido por el mínimo vital y móvil. ¿Y cuánto es hoy en día el mínimo vital y móvil? Ah, Eso, ok. 200, 300, Son 200, 300 2 pesos. mil pesos. Son 2 mangos. El resto, Solamente. el resto está compuesto por componentes No el salario distributivos. de escala. No el No, salario de escala. no, por eso Disculpa, mete en esta ¿puedo? reforma, por lo menos es mi interpretación, ¿sí? No estamos hablando que Sí. no tengo, como dije antes, no tengo la verdad absoluta, es mi interpretación, por eso No, por mete la eso no, palabra de no mediante queda la claro. negociación colectiva de actividad, ¿sí? Dis- Porque le tira el eh, fardo al empleador. Sí, Marcelo. sí, discúlpame. Lo que yo le dice, las prestaciones, el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera. Las prestaciones complementarias que no resulten beneficios sociales en los términos del artículo 103 bis de esta ley sean en dinero o en especie. O sea que el Exacto. salario Eso, sigue siendo en moneda nacional o extranjera. Sí, pero el Lo que salario no, mínimo vital y móvil. exacto, es el salario no, mínimo vital móvil, porque después, fíjate que el pero artículo ¿por qué me decís 104, el salario mínimo vital y móvil? Yo tengo un empleado que sí, tiene un salario que no es el mínimo vital y móvil, pues un salario por convenio, por categoría, es un sí, la escala salario salarial, específico que no es la escala salarial, que no es el mínimo vital y móvil. sí. Se le paga en moneda nacional o extranjera. Sí, yo entiendo mi análisis de la conjunción de estos artículos, que es cómo regula la remuneración en su conjunto, es que va a poder modificarlo en especie. Sí, hay que discutirlo, hay que ver si esta, como decís vos, me parece, y como estaba recién creo que Inés planteándolo y las consultas, que el salario en virtud de las escalas salariales hay que ir a discutirlo. Pero si ustedes ven los recibos en general de los y las trabajadores, los salarios bases están compuestos por un montón de componentes distributivos. Sí, pero me parece muy acertado la aclaración de los colegas y tuya, Marcelo, que podemos discutir, ¿sí?, la base de la escala salarial que no va a poder ser abonada por especies. Insisto, hay que ver cómo lo acompañamos a las personas que defendamos a través de, bueno, de telegramas y de la representación. ¿Sí? Pero bueno, me Hola, parece ¿cómo están? un punto para anotar y para tener en Pero cuenta está lo que bien, estás doctora, contando, ¿puedo Marcelo. decirle algo? Sí, Doctora, la verdad, voy a decir una barbaridad, perdónenme, ¿no? aquí. Esto es cabeza de palo, ¿no?
¿No tienen asesores que hayan estudiado? Yo hace 40 años que hago derecho laboral, desde los 22. Eh, ¿Por qué? Claro, si hubieran fijado una constituyente, porque lo único que le faltaba era marcar una constituyente para cambiar Sí, la sí, sí, constitución, modificar la constitución. Sí, que es lo que hablábamos el sábado con unas colegas en un café. Bueno, tendría que haber marcado una constituyente, entonces, bueno, me cambiaban toda la constitución, entonces ahí sí sí, se sí. había armado. Pero esto es peor que nada, la mala fe pasada a la enésima Sí, sí, potencia. sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Perdónenme lo que digo, ¿no? Pero No, después de 60 años que tenés sobrada experiencia, podrías estar dando vos la conversación, por eso la idea es abrirlo y, digamos, y tomo el comentario que hacía Marcelo y que también hacía Inés, de tomar atención a esto, a las escalas salariales y al concepto remunerativo. A mí lo que me hace ruido es que en el artículo 105 sí habla del componente remunerativo, ¿sí? Y por eso mi interpretación fue como más estricta y que lo que íbamos a poder discutir, o sea, podemos discutir todo, pero vamos, el mano a mano, el trabajador con el empleador es el salario mínimo vital y móvil, pero tenemos esta herramienta que estábamos conversando recién para brindarle a nuestros asesorados y a los claro. trabajadores y trabajadoras para que tengan en cuenta las escalas salariales. Me parece súper acertado el comentario, ¿sí? Así que Bueno, bueno, me silencio, agradezco. gracias. No, por favor, Sandra, lo que pensás vos, lo pensamos todos. Yo estoy tratando de acá de ser más estricta, más estructurada, e ir analizando artículo a artículo y que lo vayamos desarmando entre todos, ¿sí? Hola doctora, Vale. ¿cómo está? Sí, No, ¿qué yo tal? ¿Cómo quería dar estás? un aporte nomás, tipo que hoy la compañera preguntó de cómo sería inconstitucional como lo planteamos, sino que podría ser inconstitucional por el tema de que el salario, si se paga en especies, no te da el sostén de vivir dignamente, digamos, como dice en la Constitución, y también si vos sostenés una familia, va en contra del interés superior del niño por el hecho de que esos niños tienen una forma de vida no sé, algunos hacen actividades, van a deportes, van a inglés, y tipo, si te pagan en especies no te da el poder seguir pagando ese nivel de vida, digamos. Sin lugar a Y va en dudas, contra de eso también. sin lugar a dudas, vamos a tener un montón de argumentos, pero sí, sin lugar a dudas. Acá también hay que Yo pensar, soy estudiante eh, todavía, pero yo pienso eso, perfecto. digamos. Los estudiantes, yo siempre digo que, y lo decía cuando era estudiante o recién recibía, que un poco a veces te quieren chicanear los abogados por eso, y son los que más tienen ahí los libros en vivo, son los que van a las clases, son los que están más analizando a diario, más allá de que nosotros lo hacemos para ejercer nuestro trabajo. Así me parece súper interesante tu aporte y tu comentario, ¿sí? Em, pero bueno, acá lo que digo es... Ojo con, y esto desde la experiencia, Sandra también que ejerce hace tantos años, como tantos otros colegas no nos sabrá comentar, pero ojo con los capítulos de 5 páginas de inconstitucionalidad, de cita de jurisprudencia, porque después en definitiva los jueces se lo pasan por el culo hablando mal y pronto. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, de no hacer tan Tal cual, extensas las sí, sí, sí. demandas, porque no lo leen, gente, no lo leen. Entonces, como bien concreto, OIT, regulación constitucional, alguna jurisprudencia, y después va a estar en manos de los jueces que van a resolver. Veremos cómo, porque a veces dejan mucho que desear cómo resuelven los jueces, ¿sí? Así que, Disculpa, voy a hacer un comentario. La realidad es Marcelo. que va a haber una diferencia muy grande entre los juicios de provincia y los juicios de nación. Sin lugar a dudas, con Eh, el traspaso. Sí. no con el traspaso, sino cómo van a dictar las constituciones, si la van a aceptar las inconstitucionalidades. En provincia es más probable, yo el sábado tuve una cena con jueces de capital y con jueces de provincia que tienen criterios totalmente distintos. Son más criterios políticos, como va a ser la aplicación de la inconstitucionalidad o no Ujú. de esta nueva ley. En capital va a ser más difícil que prospere la inconstitucionalidad que en provincia. En provincia, por ahora todavía los jueces se van a estar reuniendo, las distintas asociaciones en 15 días
para ver cómo van a ver las inconstitucionalidades. Eh, Acá también nos tenemos que olvidar del abuso, que no, siempre hubo abuso del derecho, tanto del empleado como del empleador. Entonces hay que buscar una parte intermedia para que puedan los jueces ver las inconstitucionalidades. Sí, 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 Esa es la acá realidad. yo coincido con vos, Marcelo, con el criterio que estás comentando digamos, va a depender, digamos, de cómo van a resolver los jueces y cuáles son las decisiones políticas y estas reuniones por fuera de las instancias judiciales. Por eso digo, no se gasten en hacer demandas de 20 hojas porque las decisiones se toman en otro lugar, ¿sí? No se toman en las Sí, no tiene demandas, sentido. se Sí, toman sí, sí, en sí. otro lugar, ¿sí? Pero sí, Son sí, coincido políticas. con vos, Marcelo, y vamos a ver al final, voy a hablar un poquito de lo que es el traspaso y qué es lo que va a pasar con eso, de lo que es nación a ciudad, que eso también va a afectar a lo que es esta toma de Sí, decisiones, pero ¿sí? vos considerás que se va a lograr ese traspaso. Sí, claro. Yo tengo mucha fe en la representación sindical del Poder Judicial, son como uno de los sindicatos más aguerridos, quienes ejercemos la presión, sabemos que están tomando los edificios, que lo están dando todo. Esta reforma, o sea, yo soy abogada hace 10 años, más 4 o 5 que estudié, digamos, hace 15 años. Ustedes, Sandra, que dijo recién tenía 40 años de profesión, lo va a saber decir con mayor experiencia, pero hace años se quiere hacer este traspaso, ¿sí? Hay una caja económica enorme detrás de esto y No lo van a lograr. nunca se ha logrado. Yo tengo fe de que no, pero la No lo verdad van a que lograr. analizar esta reforma me hace descreer del mundo porque tampoco nunca esperé estar analizando una reforma de este estilo, ¿sí? Bueno, colegas, vamos avanzando un poquito, así, pues ya son las 12, ¿sí? Bueno, después les voy a escribir, no supe cómo esto del Zoom de extender los participantes, ya le digo, pagué el plus para poder hacerlo, pero bueno, entiendo que, y espero que así sea, a ver, sí, en principio esto está grabando, espero que siga así. Bien, mi pantalla. Disculpa, ¿puedo hacer una pequeña consulta y no molesto más? No molestás, Marcelo, para nada, decime. A mí me gustaría saber, los que estamos participando, somos colegas, la mayoría son colegas. A ver, ¿parte actora o parte empresa? Después, si quieren, podemos hacer como una encuestita, Bueno, pero sí, la me dejo parece. pendiente. Dale, lo dejamos pendiente y al final podemos Bueno, hacer un levantamanos. A ver, parte actora, parte Muchos de empresa. los dos lados estamos. También, Los abogados sí, así, para un lado o para el otro. sí, por supuesto. Bien. Artículo 154, vacaciones. Esto se habló mucho, ¿sí? Acá no, a diferencia de lo que veíamos antes de la decisión unilateral del empleador, estamos frente a un acuerdo de partes. Podrán convenir el fraccionamiento del periodo vacacional siempre que cada uno de los tramos pone como límite los 7 días, ¿sí? Mi manera de pensar es que esto es una utopía, ¿sí? No existe tal conversación. Hay algunos trabajos que me van a decir, bueno, yo no trabajo. Sí, hay algunos trabajos que sí, pero la realidad que a nosotros, los abogados, nos llegan siempre las situaciones de conflictos laborales para resolver. Y cuando están estos conflictos, como le decía antes, muchas veces la única respuesta que nos da la regulación laboral es que la persona lamentablemente se considere despedida. ¿Sí? En caso de que, por ejemplo, le impongan la forma de tomarse estas vacaciones, ¿sí? Acá dice una vez cada 3 años durante la temporada de verano que se entiende de diciembre a marzo. Bien, acá no hay mucho más que aclarar. Es esta la modificación. Es cierto que en los hechos muchas veces pasaba que se pactaban el fraccionamiento de las vacaciones, que no estaba impedido antes, ¿sí? Ahora, al regularlo, es diferente la posición que puede tomar el empleador con la negociación al trabajador, ¿sí? O sea, si se impone de parte del empleador al trabajador el fraccionamiento y no hay un acuerdo, llevándolo a un conflicto laboral,
vamos a tener que recurrir a una prueba testimonial para demostrar que efectivamente fue una imposición y que no fue un acuerdo de partes, ¿sí? Porque no establece, sí como en otras cuestiones, como por ejemplo el banco de horas, una condición escrita, ¿sí? de este acuerdo. Bien. Avanzamos al banco de horas, artículo 197 bis, que esto para mí es de las normas que más retrotraen la reforma laboral, ¿sí? Vamos a verlo en detalle y obviamente abrimos el debate como lo estamos haciendo, que es sumamente enriquecedor. El empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente, otra vez para mí una utopía, un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito. Si acá tenemos, a diferencia de lo que vimos con las vacaciones, el requisito que esté escrito, ¿sí? Como decía antes, en una utopía, la experiencia nos indica que no va a existir tal negociación. En la entrevista de trabajo, y esto es un modo de ejemplo, se le informa al trabajador o trabajadora la utilización del banco de horas, ¿sí? Entonces, cuando tengas la entrevista de trabajo, le decís, mira, acá trabajamos con esta modalidad, con este banco de horas, te puedes tomar tales horas, y se va ya a explicar y se va a cumplir seguramente con este requisito de firma, pero va a ser un contrato de adhesión, ¿sí? No va a ser un contrato en el cual se pueda efectivamente discutir al trabajador con el empleador. Y esto lo digo por la experiencia que tenemos los abogados laboralistas en el mundo laboral, ¿sí? Eh, no existe tal situación, lo pongo como ejemplo porque es el que decía Patricia Burrich, que decía muy abiertamente, trabajo 2 días, 12 horas y luego me tomo el viernes. Esto no va a pasar, ¿sí? No va a pasar. Se elimina la administración del tiempo libre, ¿bien? Porque probablemente sucede, che, hoy necesito que te quedes 2 horas más. ¿Qué pasa si se dice que no? ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿Qué pasa con lo que hablábamos antes de la remuneración del pago de especie que decía que el empleador lo hacía de manera unilateral, a dedo, y también en la manera y en la forma que trabajara ese trabajador? Ven como todos los artículos empiezan a tener, eh, digamos, conjunción y hacen darle mucho más poder al empleador y dejar libre, digamos, a la negociación entre empleador y trabajador, que a mi entender es una utopía, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, requisitos que establece respecto al banco de horas, que debe existir un acuerdo por escrito, debe respetar los descansos mínimos legales, que son las 12 horas diarias, es decir, entre jornada y jornada, y las 35 horas semanales de descanso. El acuerdo obviamente tiene que tener la firma de ambas partes y expresar la voluntad de las mismas. Algo que, sí, porque acá no lo puse, pero que es importante también mencionar, si van a la redacción estricta del Banco de Horas, también habla de francos compensatorios, ¿sí? Entonces, aquellas personas que tienen, en general esto pasa mucho con comercio, que tienen jornadas rotativas, bueno, ahí hay que ver qué pasó con el franco compensatorio que se tenía antes, más la suma de esto. Digamos, esto va a depender todo del acuerdo. Para mí, el Banco de Horas, como decía al principio, es una de las regulaciones em, que va a necesitar una reglamentación y muchas aclaraciones en algún decreto reglamentario, ¿sí? Que no lo veo muy utópico de aplicar más allá de discreción del empleador. Entonces, si se quiere, digamos, estructurar un poquito más, se va a tener que sacar alguna reglamentación que, bueno, a mi entender no va a ser de manera inmediata, sí, va a ser más adelante. Eh, Así que bueno, acá antes de pasar a otro tema, sí me parece interesante que abramos los micrófonos y si alguien quiere comentar algo de Banco de Horas, algo que falte analizar de este artículo, lo hacemos, ¿sí? Pero lo más importante es eso. Esto va en conjunto con la modificación, que lo vamos a ver al final, o sea, al final armé toda una parte de derogación de diferentes normas y eliminación de normas y modificación de otras normas. Estamos viendo específicamente ahora lo que es la ley de contrato de trabajo. La limitación a la jornada laboral sigue siendo, a diferente de lo que a veces se escucha en los medios, que se pueden extender las jornadas a 12 horas, siguen siendo las jornadas de la limitación de las 35 horas semanales. Pero sí, esta limitación ahora es de 12 horas diarias. Entonces, puede pasar
que se trabaje 12 horas y que esas horas extras ya no se paguen más, sino que pasen a ser un banco de horas y se cubre el 35 horas semanales de descanso. ¿Se entendió o es medio un chino? Yo sé que es medio un chino, pero espero que se haya No, entendido. no, se entiende perfecto. No se Lo que más me entiende. molesta a mí, después voy a hacer un comentario cuando termine usted. Decilo, Sandra, ya terminé. A mí ya me llamaron mi sobrino, la gente que estudia y la gente que tiene dos trabajos. Porque en Mm, la Argentina, hoy, perdóneme, te cagás de sí, hambre si no tenés dos obvio. trabajos. Y si ¿Cómo no tenés dos haces? trabajos, vas a perder uno, seguro. Y segundo, si vos vas a entrar a trabajar, eso es un abuso tremendo. Va a ser un contrato de adhesión, Sí, como lo fueron los servicios eventuales. ¿Te acordás la época de sí. servicios eventuales, en 1990 y pico? Los Mm. contratos basura, vos entrabas y los servicios eventuales te hacían firmar cualquier cosa. Y vos con tal de trabajar y ganar Obvio. plata y poder vivir, firmabas cualquier cosa. Y ahora va a pasar lo mismo. Y la gente se va a quedar sin un trabajo o sin poder estudiar, que eso va a ser lo peor. Sí, sí, y como decía antes, también, digamos, bueno, quienes me siguen en redes saben que la maternidad atraviesa mi mundo. Y bueno, con las mujeres trabajadoras, con la organización Claro, familiar. ¿Qué pasa con esa organización? ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora estoy acá tranquila en la oficina porque tengo la niñera que está cuidando a mi beba. Y si la niñera del otro trabajo le dice que tiene que ir una hora antes, digamos, se afecta, hay una cadena de claro. afectación de trabajo y de dinámica que es muy importante. El Se va a quedar sin trabajador trabajo la niñera, claro. Un es que vas trabajo a no tener, lo va a perder. es que tenés que, claro, es que tenés que buscar otra opción para resolver. Digamos, y esto, digamos, es un ejemplo. Lo que estás diciendo vos, Sandra, también, digamos, ¿qué pasa con la pluralidad de empleo? Muchas personas Claro. tienen pluralidad de empleo. Y esto del banco de horas, acuérdense, atémoslo a lo que vimos de el trabajo a tiempo parcial. ¿Sí? Que se elimina la imposibilidad de hacer horas extra. Entonces, va a pasar esto, va a pasar que va a haber gente contratada 4 horas, esa gente contratada 4 horas va a hacer horas extras, que se la van a modificar como se le cante al empleador y le van a dar el banco de horas cuando quieran, cuando el empleador se le acomode. ¿Sí? Obviamente van a Claro. existir casos donde van a ser más amables y van a permitir que se trabaje una hora extra y que vaya al evento del colegio del niño. Eso va a existir, sí, por supuesto que va a existir, pero en mi experiencia va a ser todo lo contrario. Sí, va a ser todo lo contrario, Mm. lamentablemente. Y lo peor de todo es que los números a registro y el discurso político probablemente sea, en algunos análisis, el incremento de registro de personas, porque por supuesto le va a ser más barato al empleador registrar a una persona cuatro. Si hoy lo puede hacer. Antes eso era penado. Hoy lo puede hacer. ¿Sí? Por 2 mangos con 50. Bien. Mm. Bien. Hola, Sí, quería hacer una consulta. ¿Todo sí, esto Flores. aplica para la industria de la construcción también? Perdón, Florencia se me cortó en mucho. Repetime. Sí, todo esto también aplica para la industria de la construcción. Sí, eso no lo expliqué antes, buen comentario, Florencia. Todo esto que estamos viendo específicamente es la modificación de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es la ley bases, ¿sí? Por encima vamos a tener los convenios colectivos de trabajo, en realidad no es por encima, es a la par, pero si regula algún derecho específico de mejor aplicación al trabajador, mi entender, sí, beneficioso o norma más beneficiosa al trabajador, lo voy a seguir aplicando, se le aplica lo establecido en el convenio colectivo de trabajo. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con los baches? Con las cuestiones que no están reguladas. Sí, pero el banco de horas va a estar a disposición de todas las ramas de la actividad, porque es una ley nacional y va a aplicar a nivel nacional. Después van a existir convenios colectivos de trabajo que quizás que limiten esto, ¿sí? O sea, tranquilamente podría aparecer un convenio colectivo de trabajo que diga no sé, por decirte, actividad textil, está eliminada, se prohíbe la aplicación del el banco de horas. Obviamente los empleadores pueden salir a discutir que eso no corresponde, pero bueno, por debajo de la normativa, lo que es
eliminación, digamos, o vamos a hacerlo al revés, por encima de la ley de contrato de trabajo, lo que es agregarle derechos laborales a los trabajadores, en esos casos sí está permitido, ¿sí? Digamos, la jerarquía constitucional. Sí, no sé si Florencia contesté tu pregunta. Sí, porque yo había leído el viernes, leí Ujú. toda la reforma y decía en una parte que quedaban afuera de la normativa algunos regímenes. Y uno eran los trabajadores regidos por estatutos profesionales específicos, que justamente es la industria de la construcción. Sí, ahí cuando está específicamente el eliminado y porque tiene un estatuto y una regulación en particular, sí no se aplica la ley de contrato de trabajo. Sí, sí, eso sí, pero Ok, no se aplica a esto y no se aplica al resto de los derechos. No sabía que específicamente ese está dentro, digamos, de la eliminación de los estatutos, pero sí, salvo aquellos estatutos que no se apliquen. Que ahora vamos a ver al final que elimina y modifica un montón eso, ¿sí? Y agrega un montón de estatutos más, pero a su vez elimina estatutos, como por ejemplo de las comunicaciones de los periodistas. ¿Sí? Entonces, al eliminar ese estatuto, automáticamente se le va a aplicar esta normativa. claro, Bien. yo por eso mismo era la consulta, porque como leí eso no sabía si era que toda la reforma no se aplicaba directamente a la industria de la construcción por tener un estatuto profesional específico o son ciertas cosas particulares. No, tendría, ahora cuando vamos a la eliminación, si no, y si nos queda un ratito, buscamos específicamente la redacción, a ver cómo lo dice respecto del Dale, estatuto. Pero sí, si tiene un estatuto y una normativa aplicable, lo que no se puede dejar es en bolas a los trabajadores. O sea, no los puedes eliminar a una actividad y que no tenga una regulación, ¿sí? Probablemente ya tengan un estatuto y ahí sí se aplica ese estatuto específico y se elimina la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Bien. perfecto, listo, gracias. Como por ejemplo pasa mucho con el cuidado de personas, ¿sí? Las antes llamadas trabajadoras, trabajo doméstico, ¿sí? Ese tiene el Perdón, estatuto, el sí, régimen de la Claro, construcción tiene un estatuto tiene especial. estatuto. Bien, Sí, se rige tiene incluso fondo de cese laboral, tiene el claro, fondo sí, sí, claro. sí. tiene un régimen absolutamente diferente en algunas cosas. Y lo que hay que tener muy en cuenta, yo he asesorado durante muchos años gente que tiene empleados bajo ese régimen, es que no pueden tener gente en negro, no deberían, por lo menos en el ámbito de Cava, porque las inspecciones del ministerio caen todo Sí, el tiempo. Y sí. las Bien, multas son muchísimo más gravosas que incluso lo que era la 24013. bien. Perfecto, Entonces ese es perfecto. un tema a tener muy en cuenta. Bien, gracias Marcela y Florencia ahí por la aclaración de la actividad específica que desconocía, ¿sí? Bueno, muy importante esto, como, bueno, vamos a defender a un trabajador, ver si aplica un nuevo estatuto y revisar esa normativa. Claramente, como verán, no he representado trabajadores de ese aspecto, entonces no he visto esos estatutos en detalle, ¿sí? Sí me parece súper interesante el aporte tanto de Florencia con la pregunta y Perdón, Marcela ahí aclarando, así que les agradezco a ambas. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va, doctora? ¿qué Eh, tal, Jorge? ¿Cómo estás? a mí lo que me parece que no estamos poniendo el foco, está bien que estamos estudiando cada artículo de esta nefasta reforma laboral, claramente anticonstitucional, en contra de todos los estatutos internacionales. Bueno, lo que ya sabemos es lo que venimos diciendo desde el principio. Sí, Pero creo que no lo estamos viendo desde el punto de vista del trabajo de los colegas. Lo estamos viendo desde el punto de vista del trabajador, que me parece bien porque es una reforma laboral, pero no lo estamos viendo desde el punto de vista del trabajo de los colegas. Lo hablaste al principio con el tema del artículo 20 y el tema de las costas. Yo creo que y el tema de la plus petición inexcusable. prostitución. Desde el punto de vista, desde la plus petición inexcusable objetiva que marca la ley, porque no es lo mismo la plus petición inexcusable que algún colega en algún cruce de Lo demanda nos podría planteaba, sí, pedir y lo sí, sí, planteaba, sí, sino la objetividad que tiene esta petición inexcusable, que en cualquier cálculo que nosotros no hagamos o quedemos por encima de la regulación judicial en sentencia, nos tenemos que hacer cargo de los honorarios o de las costas. Y esto es importantísimo, porque esto plantea para la profesión un antes y un después, una situación en la cual muchos colegas van a decir, bueno, a ver,
¿qué voy a plantear yo una inconstitucionalidad en el marco de algún reclamo laboral si en el camino puedo verme afectado con el pago de las costas? Y es algo que no Sí, se sí, sí, tiene en cuenta o que se pasa por encima como que no. sí, 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 Y creo Jorge, que es el punto base para el ejercicio de la profesión a futuro en el derecho laboral. Yo tengo 25 años en el ejercicio de la profesión. Y no, creo que estoy soñando cada vez que leo esta reforma sí, laboral. Creo que no sí, existe, que no lo puedo creer todavía. Y que haya sí, habido gobernantes y diputados y senadores que hayan levantado la mano y votando esto. Ahora, así como hay gobernantes, diputados, senadores que levantaron la mano y votaron esto, vamos a tener jueces, como decía el otro colega, que en el ámbito de la política, porque no hay que ser ingenuos, esto es todo política, uy, apliquen esta ley de manera sin tener en cuenta los planteos o las cuestiones que nosotros creemos que tienen que tener en cuenta en pos de defensa de los trabajadores, y no lo van a hacer, y vamos a tener las costas en contra. Entonces hay que ver en el ejercicio de la profesión quién se anima ahora a demandar y decir, porque antes, claro, no nos pasaba nada, era gratis, digamos. Y ahora, y este es el gran punto que no estamos teniendo en cuenta. Bueno, nada más quería decir eso sí. y bueno. Jorge, completamente acertado lo que estás diciendo. No, no es una cuestión, sí quiero aclarar esto, que no es que lo paso por alto, sino que un poco esta charla también la inicié porque quienes me siguen en redes, bueno, voy haciendo diferentes videos, voy explicando la normativa. Era tanto, es tanto lo que hay que ver, es tanto lo que hay que analizar y explicar, que bueno, por supuesto, en los videos de unos minutos nos quedaba súper corto, y voy avanzando en cada artículo. Pero sin lugar a dudas, y Jorge, voy a sumar algo. Que en alguna parte de la filmina y de esta charla lo puse, es el tema de los intereses. Sí, que los intereses sean valor IPC más un 3% es un chiste. Bueno, O sea, afecta no pasa en ningún directamente. crédito, En Celeste, no pasa en ninguno, ningún crédito. en Ninguno, vos ninguno. vas a un banco a pedir un crédito y te lo dan con tasa variable y nunca sabes qué es lo que vas a pagar. En el único Sí, crédito que uno sabe lo que le va a cobrar el trabajador es en el derecho laboral. sí, En el único lugar donde un abogado tiene la posibilidad de comerse las costas en contras es en el derecho laboral. es el Es único. una vergüenza y esto es un Es una locura. atropello y no lo podemos permitir. Yo no entiendo por qué los colegios de abogados no han salido realmente a Bueno, defendernos lo que y todo, estamos, bueno, pero Jorge, todo lo que conlleva. es parte de lo que decía antes Marcelo y lo que estamos hablando de la charla, que es una cuestión política también. Sí, hay que ver Y los otra cosa, acuerdos que hay sobre hay la muchos colegas que se van a mesa. bajar, hay muchos colegas que se van a bajar del derecho laboral. Sí, Porque desde sí, que es este que por gobierno eso. apareció, lo único lo único que nos ha pasado a los laboralistas es que nos han venido cascoteando. A los trabajadores, ¿no? Y por ende a los laboralistas. Sí, porque somos trabajadores. Somos Pero ahora trabajadores también que defendemos a otros trabajadores. con Sí, esto de sí, la sin lugar a dudas. pluspetición, no sé qué va a pasar, ¿eh? No sé quién se anima, ¿eh? No sé. Sin lugar a dudas. Un poco, digamos, este encuentro y lo celebro y bueno, nuevamente voy a pedir disculpas para que por lo menos que quede grabado y después lo publicaré en redes para las personas que se quedaron afuera, es juntarnos, analizar la ley, ver las estrategias. Digo, me parece súper interesante este encuentro y hagamos uno en próximas semanas y vamos analizando esto, cómo ir contra esta normativa. Bueno, Por lo los menos que que lo somos tenemos que hacer de viejos, manera individual en la parte judicial, pero por lo menos esto, encontrar un lugar de encuentro, pero sin lugar a duda, Jorge, coincido al 100% en todo lo que estás diciendo, es tremendo. De mi parte, nada, no nos dejemos, nada, atemorizar y saquemos, no sé, seguros, No, por ahí no seguros, es un tema, no es un tema. un seguro por mala praxis que nunca En, pensé sacar porque en mi caso es muy no es prolija, un, Celeste, pero en mi caso no es un tema de temor, es un tema de agotamiento. sí, Cuando uno sí, tiene tal cual. tantos años en la profesión, Claro. y lo único que habíamos hecho era ganar derechos hacia los trabajadores, sobre todo lo que hacemos laboral a favor de los trabajadores, y que llegar a este punto es como que desde que se inició el gobierno, que primero el 70-20, que después la ley de bases, y ahora esto que viene ya directamente a... No, es que es aparte como un- encima te tenés que fumar que te digas que sos un ricachón y la industria del juicio y bla, ¿viste? Entonces, sí, para el ejercicio de la profesión es te muy sacan las difícil. ganas, la verdad que te sacan las ganas. Saca las ganas. Lo único que les digo es, y esta es por lo menos mi posición, siento que ante estas reformas y flexibilización laboral y este gran retroceso de derechos, los trabajadores nos van a necesitar más que nunca.
Sí, lo que pasa que, Entonces, doctora, yo tengo trabajadores que hace 40 años me sí. siguen llamando porque compraron la casa o la pudieron arreglar porque vivían en una casa que se le caía todo. Y hoy en día me llaman porque dicen que los hijos están asustados, tienen Y miedo. sí. Bueno, a todos los colegas Es les lo debe que se pasar lo busca, mismo. obvio, obvio, es lo que se busca Y el es lo que tema es están. cómo asesorarlos hoy en día, porque hoy uno tenía el Claro. caminito armado, hoy viene y se te sienta y no sabés qué decirle, porque no sabés dónde va a terminar todo esto. Exacto, exacto. Por eso, esto No, es un cúmulo de interrogantes, y como decía antes, hay que ir viendo cómo van resolviendo los jueces, de qué lado están, un poco lo que decíamos antes del traspaso, digamos, qué es lo que pasa con la defensa de los trabajadores del sector judicial, qué pasa en las mesas chicas de los jueces. Hay que ir viendo sobre la marcha, y cada caso concreto, esto, ver los estatutos, ver la norma específica que aplica, analizar, es que eso obviamente siempre se tenía que hacer, pero creo que con mayor atención, hay que hacerlo ahora. Y como decía antes, esto, estar bicho bueno, tenemos juicios iniciados, listo, ya voy pidiendo la inaplicabilidad de esta indexación en contra de los créditos laborales y por supuesto de los honorarios profesionales que son nuestro salario, ¿sí? Es concepto de alimentos nuestros honorarios profesionales que se están metiendo con ello, y no solo eso, sino que nos están condenando, esto, si pedimos cosas ¿Puedo de más. agregar Así algo más? que es ¿Puedo sí, agregar algo más, sí, Rosa. más desalentador? Todo esto dentro de la gran morosidad judicial, porque Sí, por supuesto. esto va a amplificar, exponenciar la gran conflictividad con jueces realmente muy morosos, con muy pocas ganas de trabajar, y juzgados que están trabajando en forma muy respetuosa, que ni siquiera exacto. sí. Sí, O sea, y a eso le vamos a sumar que ahora vamos a ver si llegamos con el tiempo, si no, hacemos un próximo encuentro y cortamos cuando tenemos que hacerlo. otro encuentro. Vamos a ver aspectos fundamentales también dentro de esta reforma laboral, que ahora estamos viendo todo como la parte de la ley de contrato de trabajo, procedimental, ¿sí? De la regulación de la LO. Como por ejemplo que es que se elimina el impulso de oficio y aparece la caducidad, que antes no estaba, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir avanzando, que son 2:30, como les dije, yo me extendería todo el tiempo, pero bueno, mi niñera te tiene que ir, así que yo tengo que volver a estar con mi niña, así que de última cortamos y volvemos a organizar un Zoom para estos días para continuar, sí, con el análisis de la reforma. Pero quiero que veamos estas cuestiones por lo menos de manera amplia, después podemos armar otro encuentro para seguir debatiendo, ¿sí? Artículo 210, requisitos de los certificados médicos, ¿sí? Ojo con esto, porque establece diferentes requisitos. ¿Y qué pasa con los psicólogos y psiquiatras? ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser emitido por profesionales médicos habilitados para ejercicio de la medicina. La redacción, después si la leen en detalle, es muy estricta, ¿sí? No sé si habla de profesionales de la salud habilitados, habla de profesionales médicos. Y dentro de lo que es la definición, psicólogos, psiquiatras son médicos, en El principio psiquiatra no. sí es médico. Psiquiatra El sí. psiquiatra sí es médico. El El psiquiatra sí, psicólogo bien. no, ¿Qué claro. pasa con el psicólogo? No, ¿Qué pasa con el y psicólogo pero No, el entonces? generalmente psicólogo las no te licencias sirve. psiquiátricas, si vos te ausentas un trabajo, te la tiene que dar un psiquiatra, no un psicólogo. No, no Los se psicólogos admitían estaban con habilitadas. psicólogos. Sí. Los psicólogos sí se admitían también antes. Sí, 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 las licencias laborales, porque es el médico tratante, es el que le llevaba adelante el procedimiento de salud mental. Sí, 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 Es yo que he el tenido... psicólogo, si hay una salud mental, viene derivado de un psiquiatra, me parece. No sé No, si no, no, no es. necesariamente. No No, No, necesariamente. Un perdón, estrés, perdón. Las Yo nunca licencias, vi. la mayoría las otorgan los psicólogos. Hay un muy poco porcentaje. Ahora, por lo que establece la ley, van a tener que ser médicos, o sea que los psicólogos no van a poder extender no van a poder licencias. No, Claro, licencias. yo porque el creo que psiquiatra, tendrán que hacer una derivación para que el psiquiatra le firme. Como en realidad tampoco el psicólogo te puede medicar, te hace la derivación No, un psiquiatra el para que te el psicólogo no... psiquiatra medique. medica Entonces, el psiquiatra. Sí. claro, yo creo que harán eso, Bien. derivarán al psiquiatra para que sea el que firme.
para que sea el que Casi firme. siempre Sí. trabajan en conjunto, el psiquiatra Claro, con un sí, sí, psicólogo. Siempre es en conjunto. sí. Lo que tenemos acá es una regulación que antes no estaba, ¿sí? La Acá aclaración quiero, de algo que no estaba, ¿sí? Sí, un segundito que vemos estos requisitos, así los terminamos de enunciar y ahí abrimos al debate. Tiene que estar firmados digitalmente, ¿sí? A través de plataformas electrónicas autorizadas. Ya no se va a aceptar más el certificado suscripto a mano, ¿bien? Después, bueno, conceptos generales que sí tenían que estar: diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo laboral. Eso Sí, está creo que bien, está bien. Ailén querías decir algo. sí, que me parece como que agranda todavía el problema tan grande que hay sobre salud mental y cómo se medica tanto a la gente en lo que es salud mental y ahora por un estrés ya no vas a poder pasar un certificado médico, sino que vas a tener que ir a un psiquiatra a que te mediquen para poder obtener una licencia médica. Sí, O sea, agrandamos el problema. sí, acá Ailén quizás la única aclaración es que no va a ser necesario una medicación, sino sí que te lo ordene la licencia el psiquiatra. Pero coincido con vos y ahí sí una aclaración desde la experiencia, porque llevamos muchísimos casos en este sentido. Las licencias sí antes las podían dar los psicólogos, sí. El estrés laboral era el más Claro, común de pero no todo, estarías el más común de cumpliendo los todos. requisitos Ahora porque te no, dice no, con ahora no. tener días y tratamiento médico. Sí, pero el tratamiento médico puede ser el reposo, sí, el reposo laboral. No necesariamente tiene que ser el insumo de una medicación, por lo No, menos es mi o las interpretación de la sesiones normativa. terapéuticas también, Claro. eso es lo que determina el Claro, el psiquiatra. tratamiento médico puede ser amplio, no necesariamente tiene que ser la ingesta de una medicación, ¿sí? Y después, bueno, la cantidad de días de reposo laboral, que esto no estaba regulado específicamente, pero ya se entendía que debía ser de esa manera y fue una construcción también jurisprudencial. Y vamos a el siguiente artículo, sí, que es también una modificación a la ley, que este procedimiento un poco estaba saldado también a través de la instancia judicial, pero ahora lo viene a estrictamente a regular, que establece cómo se resuelve la discrepancia entre el médico tratante y el control realizado por el médico del empleador. ¿Sí? Recordemos el principio rector, que el empleador puede controlar esas licencias médicas a través de sus médicos. ¿Qué pasa cuando este médico le dice, no, vos estás perfecto, te damos el alta? Que esto con la salud mental pasaba mucho y era muy discutido, y que para mí se va a seguir discutiendo más allá de esta reforma, porque nada, o sea, uno tiene, digamos, las patologías de salud mental no es que se ve una radiografía y se resuelve, ¿sí? O sea, en un encuentro de media hora no se puede resolver si esa persona efectivamente necesita un descanso temporal eh, de las tareas de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando chocan, ¿sí? Perdón, un segundo. Bien, perdón que estoy transmitiendo. Bien, listo. ¿Qué es lo que pasa cuando chocan estos dos criterios médicos? Bueno, establece lo que muchas veces se aplicaba, que era la junta médica, ¿sí? Que incluso en algunos convenios colectivos de trabajo esto ya estaba regulado. Entonces, si el médico laboral le da el alta y el médico tratante no, se tiene que recurrir a una junta médica de una institución oficial, ¿sí? O o sea, públicas o privadas que sean reconocidas con trayectoria y solvencia. Costo estará a cargo del empleador. Lo que no aclara, y acá para mí también, como decía antes, va a tener que venir la reglamentación a aclarar ciertas cuestiones, o como todo, debatiremos en instancia judicial. Esto de los institutos, bueno, tengo unas dislexia a veces para escribir, fíjense como institutis públicos privados. No es latín, sino que a veces tengo dislexia para escribir. Em, ¿Qué es lo que pasa? Digamos, la elección de estos institutos está a cargo del empleador, por lo tanto lo elige el empleador, por lo tanto la Junta Médica realmente va a ser un dictamen parcial y va a ser un tercero ajeno a los intereses del empleador. O puede ser un instituto privado reconocido, como ya elegía digamos, este control médico que hacía el empleador. Bueno, ahí obviamente va a depender
del nivel económico del empleador, de la empresa en la que estemos. Pero para mí es algo que vamos a tener que analizar e investigar cuando acompañemos a las personas que vamos a defender los derechos, en este caso los trabajadores, ¿no? Que es la perspectiva en la que yo estoy charlando y llevando esta charla adelante. Por esto, o sea, hay que averiguar si el instituto, por ejemplo, si el médico laboral que hace el control da el alta pertenece a la cartilla Hola, del mismo instituto hola. privado. Sí, María, ¿querés hablar? Bueno, parece que no. Si el médico que da el alta pertenece al mismo instituto eh, que, que vamos a recurrir, que va a recurrir a la Junta Médica, y bueno, es completamente cuestionable, ¿sí? Porque no establece ni un listado, ni cómo se confiere esa junta médica, ¿sí? ¿Cómo se eh, integra? ¿Quién va a decir cómo se integra? Bueno, eso no lo establece. Para mí acá sí tendría, por lo menos para dar un poco de claridad, que reglamentar, sí, y dar detalles. Bien, pero esto a tener en cuenta, y me parece que de lo que decíamos antes de los requisitos de certificado médico, muy importante para las licencias que hoy estén actualmente en curso. Esto, los psicólogos van a tener que ir a los psiquiatras van a tener que firmar y que las firmas sean digitalmente, porque muchos médicos siguen utilizando eh, el certificado suscrito y escrito a mano y no están inscriptos, no recuerdo ahora el nombre, pero digamos, son plataformas virtuales reconocidas, me sale RAE, pero no, tiene un nombre parecido, si alguien se acuerda lo dice, pero son plataformas donde efectivamente, digamos, tienen un requisito, poner la matrícula y demás, y que están autorizadas para emitir certificados médicos. Sí. Bien. Respecto a los certificados médicos, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Nos queda un toque, si no, le vamos metiendo pata como para ver todo, si no, ponemos otra charla y vemos si lo podemos transmitir en YouTube para que se puedan conectar todos, ¿sí? Capaz que podemos poner otra charla. Sí, sí, seguramente ponemos otra charla y hacemos un repasito rápido ahora, porque aparte fuimos debatiendo en el medio. Bien, reincorporación post-enfermedad. Esto es muy importante, ¿sí? Porque modifica la incorporación de las tareas livianas, ¿sí? Modifica la remuneración. Acá lo que establece es que si antes vos tenías una modificación de jornada, una modificación de tareas livianas, la remuneración no podía ser alterada. Bueno, ahora sí. Sí, en la parte final que dice la remuneración será proporcional a la jornada que efectivamente cumpla y la categoría que se desempeña. Y acá lo que tenemos que entender, que no estamos ante una decisión del trabajador o trabajadora que tenga una incapacidad, ¿sí? de prestar tareas, por ejemplo, a jornada completa o una determinada jornada o una tarea específica. ¿Sí? Estamos hablando que es consecuencia de una enfermedad. Entonces, bueno, si bien eliminaron digamos, el pago del 50%, dependiendo de qué enfermedades, y bueno, y como todo el debate que se armó, y para calmar un poquito y que salga la reforma, eliminaron ese artículo, esto quedó, ¿sí? Entonces, es importante que si hay altas parciales y hay reincorporaciones con tareas livianas, se le va a readecuar el salario a eso. Entonces, una persona que de repente, no sé, queda con una incapacidad y en una mano y levanta cajas y no va a poder hacer más esas tareas, bueno, esa persona va a cobrar menos salario probablemente, porque le van a modificar, ¿sí? Las tareas en función de eso, ¿sí? Acá decía, sí, estando en condiciones de hacerlo, no le asignaré tareas compatibles, ¿sí? A la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a establecida a la del 245. Esto se elimina. Entonces, ¿qué pasa con las personas que quedan incapacitadas y que esto, por ejemplo, no puede hacer más esa tarea y la empresa dice que no hay más tarea para ese trabajador, que no hay otra tarea, que no puede reacomodar esas tareas livianas?
¿Qué es lo que, Claro. qué es lo que sucede? Bueno, elimina lo que antes establecía que era la indemnización del 245 de la antigüedad. Eh, Completamente esto va a ser discutido porque no se puede dejar, como dicen Pampa y la Vía, a este trabajador, ¿sí? Algún tipo de protección se le tiene que dar. Entonces, también otra cuestión que vamos a discutir, que me parece que como se eliminó la modificación con el artículo 44, esto no se analiza y es realmente muy importante, ¿sí? Muy importante. Vamos a ir avanzando rapidito. 231, preaviso, elimina la obligación de preavisar en el periodo de prueba y esto lo tenemos que sumar con la modificación del periodo de prueba que había pasado con la ley bases, con la anterior, sí, con la anterior reforma flexibilizadora, que el periodo de 3 meses pasa a ser 6 y que se puede ampliar mediante convenio colectivo de trabajo hasta 8 meses con empresas de 6 a 100 trabajadores y hasta un año en empresas hasta 5 trabajadores, pero esto sí tiene que estar a través de convenio colectivo de trabajo y no lo deja a la libertad del empleador, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es que elimina la obligación de preavisar en el periodo de prueba. Como elimina la obligación de preavisar, también elimina el pago sustitutivo de preaviso en el periodo de prueba. Bien. Artículo 245, un poco antes lo hablábamos cuando hablábamos de la iteración, de la remuneración. Sí, el conceptos que antes teníamos de base para el cálculo de la indemnización por antigüedad se elimina, ¿sí? Se elimina el SAC, vacaciones, premios, propinas, adicionales, etcétera. Entonces, en los hechos lo Todo, que pasa es todo. que reduce la indemnización, ¿sí? Y agrega que la indemnización prevista en este artículo constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin causa del contrato de trabajo. ¿Qué pasa con el moving laboral? ¿Qué pasa con los daños que les contaba antes que un poco venían dando como para suplir las multas? ¿Este artículo limita? Bueno, acá, como decíamos antes, es una cuestión política y veremos los jueces cómo van resolviendo, ¿sí? Eh, Vamos avanzando, sé que hay un montón de dudas y consultas. Quiero hacer un repaso general para que quede como los ítems de la reforma grabado en esta clase y vamos a poner otro encuentro y bueno, voy a buscar la manera de ampliar la cantidad de participantes o en todo caso con menos tiempo, pero hacerlo por Meet. Voy a buscar la forma, ¿sí? Bueno, 277, indemnización en cómodas cuotas. Acá sí, yo pongo la única esperanza para que esto no ocurra es la posición de los jueces, porque sí le da la autorización al juez, y no es de manera automática. Em, Dice que ante una sentencia judicial, sí, el juez podrá autorizar de manera fundada disponer el pago total de una indemnización, de una condena en sentencia, hasta un máximo de 12 cuotas. Y que bueno, después especifica el tipo de empresa, si es pequeña y mediana empresa, el máximo es de 6 cuotas. Yo acá pienso, por ejemplo, todas las empresas que están concursadas, o sea, concursos reales y los falsos concursos que también sabemos que se hacen para liquidar trabajadores y sacarse trabajadores con mucha antigüedad, sí está justificación, ¿sí? Cuando dice de manera fundada, si un concurso va a ser fundamento suficiente para que esta indemnización se den pagándose cuotas. Entonces, ¿qué pasa con...? Son preguntas que me voy haciendo del ejercicio profesional. ¿Qué pasa con el pronto pago, el acreedor privilegiado, que es el trabajador con su crédito presentándose al concurso? O sea, va a ser un acreedor privilegiado, pero a su vez se le va a poder pagar en 12 cuotas, cuando quizás otro tipo de acreedor en un concurso, en una quiebra, se le va a pagar, si está la disponibilidad del dinero, en un solo pago. Sí, entonces creo que son todas preguntas que nos vamos a ir haciendo y lo vamos a ir resolviendo en el andar del ejercicio profesional, pero como decía Jorge antes, esto también afecta claramente a los honorarios profesionales. Porque estas 12 cuotas no entran solo al capital, entran las costas, entra el honorario profesional. Es decir, si pediste algo de más y zafás que el juez te condena plus petición inexcusable, probablemente te coma las 12 cuotas del honorario. Que a su vez, como vamos a ver ahora, el interés es paupérrimo. Sí, es paupérrimo. O sea, no solo que los jueces se demoran años en sentenciar, o sea, colegas que
que ejerce la profesión en cámara, yo tengo juicios desde hace 3 años en cámara y vamos a hablar todas las semanas y llamando a la gente que vaya a hablar, digamos, ya o sea, agotamos todos los recursos em, y no resuelven. Y te dicen, sí, lo tiene voto uno, voto dos, no resuelven. Bueno, todo esto se suma, como apuntaba Jorge, a que los abogados laboralistas no sean más abogados laboralistas. Sí, Una consulta, lamentablemente. Sí, una Menos consulta. mal que yo soy actriz también. me gusta, Sandra. Decime, Rosa. En esos casos, nosotros también tenemos en cámara esperando, tratando, acostadas a ver cuándo sale algo. En esos casos, ¿qué sugerís? Que ya en cámara hagamos la presentación del escrito de inaplicabilidad, por lo menos de esto el cobro en cuotas. Sí, sí, Y sí, sí, la ahí inaplicabilidad de la ley esta, pues. sí, ahí un poco lo que juega, y es el tema, es, se presenta el escrito, se demora más la resolución, porque van a tener la excusa de ese escrito para demorarte más la resolución, y quizás después el escrito se lo pase por donde no le da el sol y te condenen al pago de las 12 cuotas. Es un poco el riesgo y analizar causa por causa, pero sí, yo en algunas específicas voy a presentar, a ver, por ejemplo, si sé que la empresa está, no sé, OCA, tengo varios juicios contra OCA porque el trabajo era, digamos, las regulaciones y los contratos eran cualquier cosa, de renovación de contrato de manera constante, aplicándose la ley de contrato de trabajo, por supuesto, entidad privada. Están en concurso, están en quiebre, no tienen un mango, los abogados van, renuncian, está hecho cualquier cosa. Entonces, en esos casos sí voy a aplicar esto porque ya tenemos el concurso iniciado, digamos, sé que van a tener herramientas para pedir que digamos, la sentencia va a estar fundado que se paguen 12 cuotas. Otros casos que sabemos que tenemos solvencia y capaz que de esto no, pero bueno, esto, el interés del 3% con el IPC más 3% sí lo presentaría en inaplicabilidad, más que nada las que están en cámaras, porque no vas a ir a recurrir ni en pedo a corte solo por el interés, porque ya sabemos lo que tarda y demás, y que aparte no es una cuestión federal. No es una cuestión federal, la deberían de rechazar, ¿sí? Y encima con costas, y encima te pueden condenar a vos. Entonces es como, muy complejo, muy Ay, yo les complejo. voy a entregar la escritura al departamento. Tenés la suerte de ser propietaria, Sandra, veamos eso. Y bueno, Bien, después de 40 años, después de por 40 lo, años, por lo menos, sí, 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 sí. Bien, creación del FAL, Fondo de Asistencia Laboral. Bien, acá, como explicaban antes las colegas, en algunos sectores de la actividad se viene un poco aplicando este tipo de fondo, entiendo que es parecido. Pero acá básicamente no, lo que es importante que destaquemos es que no se modifican los montos de las indemnizaciones, sino que lo que se crea es un sistema para cubrir esas indemnizaciones, que deviene del aporte que realiza el trabajador. ¿Por qué digo que realiza el trabajador cuando dicen que en realidad es del empleador? Porque lo que por lo menos se establece ahora que sin lugar a dudas el Fondo de Asistencia Laboral va a necesitar una reglamentación, que incluso es una de las normas que decía antes, el tema de la aplicación. Esta establece que específicamente va a empezar a aplicarse a partir de julio de 2006 porque van a sacar la reglamentación. Se financia con una contribución mensual obligatoria, sí, ahí abajo tiene los porcentajes de acuerdo al tipo de empresa que sea, sí, pero a ver si lo tengo puesto acá o lo tengo en el siguiente. Bien, acá está. Dato clave. Se establece una reducción equivalente a la contribución patronal con destino a la seguridad social, con destino a ANSES. Es decir, se quita un aporte ANSES, se financia ANSES para armar un fondo de pago de indemnizaciones. qué ¿Sí? bueno, sin jubilación también nos Sin vamos a quedar. jubilación, también te quedas sin Está jubilación. re Es bueno. combo completo, combo completo. Bueno, abajo puse como vigencia a partir del 1 de junio de 2016. Entonces, se reasigna o se reduce, ¿sí?, las contribuciones con destino provisional, es decir, el impacto no es neutro, ¿sí? Podría implicar una menor recaudación para el sistema jubilatorio. Es decir, lo paga el trabajador con sus aportes, porque es la jubilación del trabajador, ¿sí? Sí, No del empleador. Bien, no entonces, del bueno, empleador. esto es lo que yo tengo como para mencionar específico del Fondo de Asistencia Laboral.
Tenemos que esperar la reglamentación, tenemos que ver bien específicamente cómo se aplica, que efectivamente empiece a aplicar a partir de junio de 2016. Hay mucho para debatir de esto y a virtud de que vayan saliendo las resoluciones vamos a ir haciendo diferentes encuentros porque van a ser necesarios, ¿sí? Bien, hasta acá terminamos 10 minutos, vamos a la velocidad de la luz. Terminamos con lo que son las reformas de la ley de contrato de trabajo de manera individual, ¿sí? Reformas que aparecen por debajo, ¿sí? De la ley 18.345, que es la de procedimiento laboral nacional, ¿sí? Ay, eso está hermoso. Bien, vamos a ver. Hermoso. Se modifica el impulso del proceso, ya no es de oficio, sino que es de parte. Así que, queridos colegas, a empezar a hacer cédulas Ay, que no se Lucía. no se hacían en el foro laboral. Bien. Aparece la caducidad del proceso laboral, 3 a 6 meses, como estamos acostumbrados en el foro civil, antes del foro laboral Estado. Como justamente el impulso del proceso pasa a ser a partir de parte, aparece la caducidad. Bueno, esperemos que si ya que nos ponen el impulso de parte, que yo no tengo ningún inconveniente con eso, y que aparece la caducidad, ojo con esto, porque se pueden perder las causas por una caducidad, esperemos que los jueces resuelvan también a tiempo, ¿no? Y que no tarden 3, 4 años en sacar una sentencia. Esperemos. Bien, pero ojo acá con la caducidad. Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo, lo que venimos hablando, el tema de traspaso. ¿Sí? Acá lo que establece es que si bien pone como anexo un convenio que firma Dorni, que para mí no tiene la facultad de firmar ese convenio de traspaso, lo que se tiene que instrumentar es el acuerdo y cómo se va a transferir. Bien, esto es lo que están luchando hoy en día la representación sindical del foro laboral a nivel nacional. ¿Sí? Y se elimina la norma más favorable al trabajador en caso de duda del proceso judicial. ¿Sí? Esta regulación específica se elimina. Bien, yo creo que es un principio rector, es un principio rector de la Organización Internacional del Trabajo, es un principio rector de nuestra Constitución nacional, digamos, tenemos un montón de herramientas para fundamentarlo, pero se elimina esto, como se elimina, no sé si lo puse en algún lado, que es algo, digamos, que regula nuestra vida, que es la justicia social. ¿Sí? Es un mensaje muy importante que una ley elimine el concepto de justicia social. Bien. Derogaciones inmediatas, eliminaciones inmediatas. ¿Por qué digo inmediatas? Porque ahora vamos a ver que algunas corren a partir incluso del año que viene. Ley 23.7059 la elimina completamente, licencia que usaban los trabajadores ciudadanos de países limítrofes para concurrir a votar, ¿sí? Ciudadanos, países limítrofes para concurrir a votar, no van a poder tener más la licencia. Artículo 275. Se deroga la conducta maliciosa y temeraria del empleador, ¿sí? En este artículo se establecía la máxima sanción en caso de ejecución de un acuerdo homologado, ¿sí? Si llevas al trabajador a un ciclo, llevas un acuerdo y después ese acuerdo no lo pagás, bueno, se establecía una máxima sanción para esta conducta maliciosa y temeraria, lo elimina. Artículo 6 de la Ley 11.544. Elimina la obligación de dar a conocer la jornada de trabajo y registro de las horas extras. Esto no se utilizaba tanto, pero sí en algún local lo han visto, como que establecían las jornadas, pasaba mucho con los comercios y las horas extras. El modo de atención era obligatorio, en realidad no se cumplía mucho. Bueno, esto lo elimina, ¿sí? Ante el incumplimiento, directamente, en vez de buscar otra forma, otra alternativa, se elimina. Bien. Artículos 107 y 117 de la ley 24.660. Yo sé que esto trae debate, que hay diferentes posiciones. Yo ahora les voy a decir las mías. No abro el debate porque realmente me tengo que ir corriendo, pero elimina la regulación del trabajo a las personas privadas de la libertad, ¿sí? Esta ley, estos artículos de la ley, si los buscan los incisos específicos, establecía principios fundamentales como derecho a una remuneración y respeto a la legislación laboral y seguridad social vigente, ¿sí? Esto no va a existir más. Es decir, las personas privadas de su libertad, o sea, los penales que tenían convenios con determinadas empresas, pasa mucho con la construcción o con la alimentación, que el trabajo se ejercía dentro de los establecimientos de encierro. Esta ley lo que preveía estos artículos era que se tenían que respetar, ¿sí?, las condiciones principales de la legislación laboral, como era el derecho a una remuneración por una tarea prestada y de seguridad social, es decir, tenía un accidente y tenía una ART
Bueno, esto queda completamente eliminado. Entonces las empresas van a poder conseguir una mano de obra muy barata en los lugares de encierro, ¿sí? Y no van a tener derecho a pagar, a cobrar una remuneración como si establecía estos artículos. O sea, es un posicionamiento eh, muy extremo, creo, en eliminar estos artículos. Derogaciones, esto lo que vimos hasta recién son las derogaciones inmediatas, derogaciones a partir del 1 de enero del 2027. Estatutos periodista profesional, viajante de comercio, peluqueros, operadores radiotelegráficos y afines. Estos, si van al final de la reforma, tienen todas las derogaciones, ¿sí? Derogación, régimen legal del teletrabajo, es decir, una reforma laboral que viene a actualizar y que el discurso era que la reforma es vieja. Bueno, muchachos, tenemos más teletrabajo que nunca, es algo nuevo, novedoso. Bueno, el régimen legal queda derogado a partir del 1 de enero del 2017, así que aquellas personas que habían tenido la suerte que se le cumpla la ley de teletrabajo y le habían dado, por ejemplo, una computadora, una silla, bueno, eso le pueden pedir tranquilamente que lo devuelva porque ya no va a ser obligación del empleador entregarlo, ¿sí? Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional se elimina, o sea, esto lo remarco porque es una eliminación de grandes fuentes de trabajo, ¿sí? Y, por supuesto, a esto debemos sumar las derogaciones de la Ley Bases 27.742, que elimina las sanciones de trabajo no registrado o mal registrado, aparte de todas las cosas que modifica, como vimos antes, el periodo de prueba y demás, pero creo que una de las más fuertes fue eliminación de la multa. Más reformas. Pago de salario en especie, su moneda extranjera, lo hablamos un poco, ¿sí? Charlamos lo de los intereses de los juicios laborales. Antes la Cámara Nacional de Operación de Trabajo iba sacando diferentes resoluciones, y esto que yo les decía, armamos el cuadrito, como ver en qué fecha aplica, qué interés, que este es el interés más bajo, y como decía Jorge hace un ratito, es el único fuero, es la única ley que lo establece específicamente, ¿sí? IPC más un 3%, que obviamente sabemos que está completamente licuado y que es nefasto. ¿Sí? Hay afectaciones a los derechos colectivos, que ya les digo, estoy hablando con colegas que son especialistas en derecho colectivo del trabajo para que nos brinden todo su conocimiento, pero lo principal, la afectación a la huelga, ¿sí? Hay aumento de servicios esenciales, incumpliendo el propio procedimiento que establece la ley 23.551, que establece cómo se tienen que sumar esos servicios esenciales, ¿sí? Los convenios colectivos siempre tuvieron fecha de vencimiento y por la ultraactividad seguían estando vigentes. Bueno, ahora ya no más. Entonces van a tener que firmar todo el tiempo adicionales, así que ojo atento ahí con la rama de la actividad que represente. Creación de régimen de servicios privados de movilidad de personas y o reparto. Rappi, pedido ya, ¿sí? Se crea la figura de un repartidor independiente, pero no es trabajo registrado. O sea, tenían la posibilidad de reglamentar a la cantidad de pibes, pibas, mujeres, o sea, todas las personas que están fuera del mercado, digamos, laboral registral, darle un tipo de regulación, bueno, nada, no le da ningún derecho, ¿sí? Los aportes sindicales, el máximo son 2%, ¿sí? El artículo 133 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto lo reduce, ¿sí? Como dijimos antes, con la creación del Banco de Horas se habilita la jornada de 12 horas. Como que ahí fui poniendo diferentes tips para que no nos quede sin mencionar. Modifica el periodo de prueba, ¿sí? En empleados de casa particulares, ¿sí? Esto es una modificación dentro del propio estatuto, que pasa de 6 meses y agrarios pasa a 8 meses, ¿sí? Son dos modificaciones de periodo de pruebas que antes seguían siendo 3 meses. Y se elimina, como dije antes, el principio de justicia social, ¿sí? A modo de cerrar. Esta reforma no es simplemente un cambio técnico de la legislación laboral, es una redefinición del equilibrio de poder entre trabajadores y empleadores. Muchos de estos cambios buscan debilitar herramientas históricas de protección laboral, ¿sí? Trasladando riesgos al trabajador y limitando las posibilidades de defensa judicial. Como decíamos antes, la afectación a nuestro ejercicio profesional. La historia del derecho de trabajo demuestra algo fundamental. Los derechos laborales nunca fueron concesiones, siempre fueron conquistas colectivas. Por eso, frente a estos cambios, el desafío no es el miedo ni el silencio, el desafío es la organización, la formación y la acción colectiva. Por eso estamos hoy acá. Como abogados y abogadas laboralistas, nuestro rol es claro, defender derechos, interpretar la ley con perspectiva protectoria y no abandonar nunca a quienes trabajan y, como les dije antes, considero que son quienes más nos necesitan. La verdad que agradezco, quiero, a ver,
dejar de compartir y ampliar acá. Bien, quiero realmente agradecerles la participación. La clase va a quedar grabada, después busco la manera como más fácil de poder compartirla. Y bueno, vamos a poner otro encuentro, ¿sí? Porque me parece eh, que fue fructífero, digamos, ir comentando la normativa. Como les dije antes, hablo desde la experiencia, hablo desde el trabajar a diario, de representar a trabajadores y trabajadores y agradezco colegas que están hace años ejerciendo esta representación, ¿sí? De hoy quienes entiendo que más no necesitan. Así que bueno, a sacar esos seguros para que no nos condenen en costas. Y bueno, a aquellas mujeres trabajadoras les deseo una hermosa jornada de lucha. Nos veremos a la tarde a quienes movilicen. Y nada, agradecida y vamos a armar un nuevo encuentro para, como si están poniendo en comentarios, charlar profundamente, sí, de toda esta lamentable reforma, sí, que es tremendo tener que estar analizando esto. Perdón si no habilité más el espacio para el debate, sí, vamos a tratar de hacerlo más temprano para que, bueno, tener más tiempo de debate y tratar de extender ahí la participación. Voy a investigar un poco más. Perdón si hay hubo una desprolijidad del Wi-Fi y demás. Como les digo, es la primera vez que hago este tipo de encuentros y nada, me pareció la verdad que muy hermoso y fructífero. Espero que les haya servido la información. Sí, voy a mandar por mail y por redes sociales donde voy a subir la charla y también les voy a mandar el hermoso PDF que quiero que también sepan que lo hice con mucha dedicación. Ay, sí, mande el Eh, PDF, que está hermoso, hermoso. Y muy Perfecto. claro, sobre todo Perfecto, muy claro. gracias, se los voy a estar enviando. Así que muchas gracias por la participación, les mando un abrazo grande. Y bueno, también les recuerdo las redes sociales, Abogada Sin Corbata, en Instagram y en TikTok. Un poco es esto, es hablar del derecho sin ningún tapujo, ni palabrerío, ni iuret de iure y toda esa cosa rara que nos hacían estudiar hace mucho tiempo. Nuestro mail es sostén legal, sí, que es el nombre de nuestro estudio jurídico, sostenlegal.abogadas@gmail.com. Dudas, consultas, mándenos ahí, síganos en redes, vayan dejando comentarios en las publicaciones y bienvenido sea la participación y el debate. Veo que me están dejando mails, no llego a copiar todo, sino no tengo moderador, moderadora de la charla, pero quédense tranquilos que esto Abogadas Sin Corbata en Instagram, sostenlegal.abogadas también en Instagram. Voy a estar publicando de la manera que sea más fácil. Seguramente lo subiré a algún drive y para que sea público, porque creo que también es un posicionamiento político nuestro de que esta charla y que estos encuentros sean gratuitos, ¿sí? Y que no sean pagos como bueno, muchos colegas lo están ofreciendo, que no es que está mal porque tenemos que sobrevivir, pero me parece que tener un espacio para poder debatir un rato, charlar y analizar en conjunto la normativa me parece súper fructífero. Así que bueno, les agradezco un montón. Voy a tener la Gracias, grabación doctora, así un nos queda placer. guardada. Muchas Un gracias, placer. doctora. Gracias por Muchas todas las gracias, participaciones. doctora. Muy amable. Les Gracias. mando un Buenos días abrazo para grande. todos. Que Muchas tengan muy buen gracias. día.